Antes de, bueno, ahí se está grabando la clase. Antes de empezar, sí les vamos a pedir que cada uno anote su nombre y apellido en el chat de Zoom, para nosotros ir registrando la asistencia del día de hoy. Bueno, perfecto, perfecto. Ya estamos, bueno, comenzamos la clase. Vamos a ponernos un poco como a tono con lo que fue pasando. Em, Recuerden que nosotros estamos en el marco de la diplomatura en comunicación digital, que está dictada, que se dicta solamente para residentes en Calingasta del departamento. Ya tuvimos la primer clase de este módulo uno. Recuerden que cada módulo es una asignatura, es decir, que el módulo uno es la asignatura uno, que le hemos llamado Introducción a la Comunicación Digital. Esta es la segunda clase de esta asignatura, Introducción a la Comunicación Digital, y vamos a tener el miércoles que viene a las 16 horas la tercera clase y el otro miércoles a las 16 horas la cuarta clase y terminamos. Y a partir del otro miércoles comienza el módulo 2 que es la unidad 2 que tiene que ver con la parte de sistemas gráficos, diseño gráfico y todo. Em, bueno, ahí veo que están poniendo todos los nombres para la asistencia. Genial. Así que, bueno, vamos a empezar. Eh, Ahí está. Bueno, esta es la clase 2. Hoy vamos a tener una modalidad que va a ser, em, vamos a hablar un poquito de teoría, seguimos un poco con el tema más histórico, porque recuerden que la parte más práctica, más de taller, tiene que ver con las otras unidades. Este es el módulo, la asignatura, la más teórica. Vamos a tener una parte más teórica, una actividad entre medio muy cortita, y después seguimos con la parte teórica y a las 18 la idea es dejarlos libres. Así que cualquier cosa, yo el chat lo voy viendo más o menos porque estoy con la presentación en grande, entonces no puedo verlo, pero o lo escriben por el chat y Milagros me avisa, o directamente me levantan la mano y les habilito el micrófono para que puedan hablar. Así que cualquier cosa, vamos quedando así. Bueno, retomamos. Recuerden que la clase pasada que estuve allá que estuvimos todos por Barrial, vimos algunas ideas de la unidad uno. Cada clase corresponde a una unidad. Esta es la segunda clase, por ende vamos a ver la unidad de contenidos número 2, que le hemos llamado la comunicación en la era analógica. Vamos a ver por qué hablamos de era en esta unidad. Vamos a ver por qué hablamos de lo analógico y por qué es importante hoy pensar en lo analógico en relación a lo digital, porque lo que nos interesa en esta diplomatura tiene que ver con la comunicación digital y cómo generar contenidos, que es el objetivo de que termine la diplomatura, generar contenidos digitales, tanto de diseño gráfico, de audiovisual, fotografía y para redes sociales, en términos en el marco de esta era digital. Pero para entender qué es lo que es la era digital, que lo vamos a ver en la unidad 3 en la clase que viene, y después otras formas de ver la era digital en la clase 4, tenemos que entender qué venía antes de la era digital, que es la era analógica, en donde vamos a ver unas concepciones muy básicas que tiene que ver con lo que rigen a la era analógica y que se diferencian de la era digital, que tiene que ver con una recepción lineal. Ya vamos a ver por qué hablamos de una recepción lineal. Vamos a hablar de lo que es la segmentación, cómo era en la era analógica y cómo es en la era digital, que eso lo vamos a ver rápido acá, pero en el otro módulo con las otras profes lo van a ver más claro. Segmentación me refiero a cómo dividir nuestro público, nuestra audiencia, es decir, cuando en publicidad o en comunicación política hablamos de segmentación, hablamos de segmentación del público, de la segmentación de las audiencias, hablamos de cómo dividir a quién me voy a dirigir. Por ejemplo, yo soy el intendente y quiero segmentar el público
yo soy el intendente de Rawson y quiero segmentar mi público, que mi totalidad es Rawson, yo no me puedo dirigir a toda la gente de Rawson porque cada persona es diferente y tienen diferentes edades, gustos, viven en diferentes lugares. Entonces yo segmento. Eso es segmentar, dividir al público y decir, bueno, un segmento va a ser jóvenes que van a la escuela y que tienen entre 16 y 18. Otro grupo, otro segmento va a ser jubilados, otro grupo va a ser la gente que vive en Villa Krause, nada más. Digo, yo voy a segmentar y dividir. Esa idea de segmentar el público para hacer más efectivo nuestro mensaje, para eso segmentamos, para eso dividimos, vemos que en la era analógica era diferente y en la era digital cambia. Es uno de los grandes cambios que sucede entre era y era, entre lo analógico y lo digital. Entonces es importantísimo que cuando en los otros talleres, en los otros módulos, empiecen a pensar contenidos, tengan esta idea de cómo segmentar y cómo se segmentaba antes. Em, y digo utópico porque creo yo que publicistas y propagandistas de la época de, no sé, de los 80 para atrás, ni se imaginaban las posibilidades de las nuevas tecnologías y cómo hoy se puede segmentar eso. Y es utópico porque pareciera algo inalcanzable o algo inimaginable y que hoy lo podemos hacer. Y después la idea de audiencias pasivas es el tercer contenido de esta unidad, que vemos acá como esto que hablamos también en la clase uno de cómo hay poca interacción en la era analógica, en donde por más que insultemos a la televisión o a la radio, no nos van a escuchar. Entonces, ¿qué pasa ahí y qué tan activos o pasivos somos en relación a los medios de comunicación en la era digital, en la era analógica, perdón? Eh, a ver ahora si se animan un poco a hablar. La idea es preguntarles qué piensan a qué piensan que le llamamos la era analógica. Vamos con esta primera pregunta, porque venimos hablando de la era analógica, la era digital, la era analógica. ¿Qué piensan que denominamos la era analógica? Si alguien quiere levantar la mano o habilitar el micrófono y hablar directamente, si se anima, o por ahí quizás alguien más joven no sabe lo que era la era analógica y qué se imaginan que es la era analógica. ¿Alguien se anima a hablar? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, no veo quién es. Soy yo, Belén. Es que no Ah, tengo. A ver, Belén, ¿puedo ¿cómo habilitar estás? la cámara? Bien. Ahí está, ahí se habilitó la Ahí cámara. está, genial. Bien. No, con respecto a la pregunta, bueno, en realidad la era analógica haría referencia a, digamos, el momento anterior al auge de las nuevas tecnologías y del uso, digamos, de lo digital en cuanto, digamos, a medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí la era analógica responde por ahí a la radio, a la prensa, a la televisión, en comparación, digamos, con la era digital, que sería ya el uso de los medios propiamente digitales o que están mediados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Perfecto, genial. ¿Alguien no coincide con Belén? ¿O alguien tiene algo más para agregar? ¿Alguien que haya vivido la era analógica? La mayoría. Si no se animan, pueden hablar por el chat también. Hago silencios para que se animen a hablar. Los espero. Em, ¿Y por qué hablamos, piensan de eras? ¿Alguien puede explicar por qué piensan que hablamos de eras o por qué hablamos? Estaban más participativos en lo presencial. Y eso que era más en la siesta el otro día.
Bueno, bueno, sigo, no hay problema, no hay problema. Ok. Sí, ¿quién habla? Acá, Moroso deciré, ¿Todo bien? todo bien. ¿Qué, Yo qué pienso opinás que vos? Sí, el tema de era es como que ujú, marca un determinado tiempo. perfecto. Y vos, ¿cómo, si tenés que animarte, así obvio am, a tirar como qué época pensás que es la era analógica, más o menos, o si terminó la era analógica, o seguimos en la era analógica? Y por ahí se me ocurre el telégrafo, Ujú, uno de los ejemplos, como era analógica, ¿no? perfecto, perfecto. Y, y se habla de era, ¿va? ¿Ibas a decir algo más? No, no, eso quería aportar. Perfecto, genial. Entonces, como para pasar el limpio, hablamos de lo analógico, ahí vamos a ver bien la definición, pero de ese periodo determinado, como decían en el chat, en donde las tecnologías, sobre todo de la comunicación y de la información, tenían cierta estructura diferente a lo que va a pasar después con la llegada de Internet y con la llegada de lo digital, ¿bien? Y hablamos de eras para estudiarlo mejor. Nosotros podemos hablar de eras desde un montón de puntos de vista, desde lo histórico, de lo psicológico, de lo tecnológico, de lo político, lo económico, y e incluso con lo histórico tenemos esta idea de las edades y todo, pero nos es más fácil hablar de eras para hablar de esos periodos determinados en los que eh, antes de que se que se delimitan por grandes quiebres, ¿bien? Con grandes invenciones tecnológicas o algo. Y cuando hablamos específicamente de la era, ahí está, de la era, eh, me faltó una. Mientras Bien, ya está. tanto voy, Sí, mientras tanto voy leyendo en el chat que Karina Mejía dice, era es un periodo de tiempo. Cristian Julio pone, se referiría a los medios de comunicación más enfocados en un público general y no tan segmentado. perfecto. Y hablamos de eras, por eso les decía de esta cuestión, como decían ustedes en el chat, de este periodo de tiempo, y como les decía, podemos dividir las eras en un montón de cosas según las ganas que tengamos nosotros y según la disciplina, pero a mí me parecía importante pensar en eras de la comunicación, esto según cada autor, pueden leer otro libro y pensar en otras eras de la comunicación o en otras eras o otras formas o intermedias, pero me parecía importante para llegar a donde queremos llegar, pensar en estas cuatro etapas o eras de la comunicación, en donde podemos pensar en una primera etapa que no estaba mediatizada, es decir, no habían aparatos o tecnologías de la comunicación, en donde solo la oralidad o la gestualidad regían lo que era la comunicación. Pusimos ahí unos hombres de las cavernas como para pensar en ese momento en donde no había radio, no había televisión, no había celular. Entonces, pensar esta dimensión, también le podríamos decir, de la oralidad o de la gestualidad como forma de comunicación. La gestualidad me refiero a los gestos o incluso a las partes simbólicas de cómo vestirse, imaginen rituales o cuestiones religiosas o místicas de esa edad. Em, ¿Y por qué volvemos a este principio? Porque después vamos a ver cómo complementar o cómo trabajar en contenidos, aún en contenidos digitales, esta mirada de la oralidad. Recuerden que la clase uno dijimos que algunos estudios demuestran que que el contacto cara a cara sigue siendo más importante incluso aún que un flyer, ¿bien? Esto que hablábamos de que si alguien me dice de comprar algo, quizás es más efectivo que ver un posteo que diga compra esto. Podemos pensar en otra edad o en otra era que tiene que ver con la escritura, en donde ya la comunicación toma esa dimensión del registro estático y del registro ya que puede perdurar. Antes, frente a la oralidad o la gestualidad, era inmediato y cara a cara, y a partir de la escritura, bueno, uno escribe en un papiro
como está esa persona ahí, y bueno, puede quedar a lo largo de la historia, de los años, y puede atravesar otras dimensiones y otro alcance temporal y espacial. De hecho, se dice por diferentes autores que el origen de la escritura y, y este tipo de símbolos, como está en la piedra de atrás, se habla del origen de la historia porque es a partir de que uno tiene registro, uno puede tener análisis forenses de los neandertales, pero es muy difícil identificar sus costumbres, sus culturas, y a partir de la escritura y de los símbolos, ya sea en dibujos o en símbolos de otro tipo de signos, eh, empieza a modificarse nuestra forma, nuestra sociedad en términos de comunicación. Pasamos de solo la oralidad a la gestualidad a perdurar en el tiempo, a llegar a otros lugares. En estos papiros o en estas piedras, no solo que hoy en la actualidad podemos descubrirlo, sino de viajar en caballo, en este caso en camello, por kilómetros y kilómetros y dar mensajes. Es decir, se entiende cuando hablamos de la escritura nos permite ampliar ese espectro y llegar a otros lugares, no solo a través del espacio, sino del tiempo, en donde después ya tenemos la idea de imprenta, nos venimos muchísimo más acá, en donde la idea de poder imprimir en serie esta escritura que antes era manual e individual, nos cambia por completo las sociedades y la comunicación. Empieza a automatizarse esta forma de escritura, ahí vemos la máquina de escribir, se empieza a automatizar y al mismo tiempo, en vez de escribir dos o tres veces lo mismo, con la imprenta de esas épocas, de las primeras imprentas, se empieza a masificar la comunicación y fíjense lo importante que es la imprenta, no solo para nuestras sociedades, sino para lo político, lo económico. Fíjense cómo puede aparecer un panfleto o un folleto de un partido político o de algún producto o marca, en donde ya es mucho más fácil hacer 50.000 ejemplares y 50.000 copias. Por eso la importancia de la imprenta en la comunicación y en las tecnologías y en las sociedades se toma como un hito histórico, político, económico, tecnológico, que muy trascendental el tema de la imprenta y la automatización de la escritura, para llegar a la era de lo que es la electrónica, a diferencia de cuando hablamos de lo electrónico no hablamos de lo digital, nada más. Lo electrónico comprende lo digital, lo analógico. Bien, antes de la máquina a vapor, em, digo, después de la máquina a vapor, la idea de los circuitos electrónicos es otro hito en la comunicación que cambian la sociedad, la economía, la política. Se rompe esas dimensiones, espacios, temporal, piensan en la radio, en la tele, a dónde llegamos, a los lugares impensados de transmisión, ¿bien? Em, entonces, para pensar en una definición, algo así, si bien nosotros no somos técnicos electrónicos y lo analógico tiene cierta definición técnica, lo que nos interesa acá es mirar lo analógico desde una mirada comunicacional, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de la era analógica, estamos hablando de cierta transmisión, procesamiento y almacenamiento de información en soportes físicos tangibles, como son, por ejemplo, las ondas de radio, los surcos en un vinilo, bien, las cintas, quienes hayan visto los cassettes de antes o los VHS, en donde ahí se ve atrás en la imagen esta idea de cintas, es decir, la información, los mensajes, la música, las noticias, se trasladan por estos soportes físicos que pueden ser ondas sonoras, surcos o cintas, pero más allá de esa definición técnica, de la cuestión concreta del hardware, de lo analógico, lo que nosotros nos interesa ver es la dimensión comunicacional, como dijimos, y que esta idea de unidireccionalidad. A diferencia de las redes sociales, que corresponden a la era digital, la era analógica se caracterizaba generalmente y mayoritariamente por una comunicación unidireccional. ¿A qué nos referimos con unidireccional? Con la idea de uni de uno y direccional de dirección, es decir, en una sola dirección. A diferencia, como lo hablamos en la primera clase, en las redes sociales, frente a un mensaje, imaginemos un flyer, un video,
uno puede comentarlo, compartir o subir algo, subir una foto en una historia o algo. En esta era analógica, la comunicación era principalmente unidireccional, porque al ver la tele, al ver el cine, al ver la radio, no había una retroalimentación, no había un feedback, no había una devolución, sino que uno escucha la radio y la escucha, no puede discutir o decirle otra cosa al periodista, ¿bien? O en el cine no puede parar, uno no se puede parar en el cine y decirle a Brad Pitt que vaya para el otro lado, ¿bien? Es decir, esta idea de uno a muchos es una de los aspectos más importantes de la era digital que con Internet se rompe para siempre. ¿Y por qué insisto en esto de lo digital, de lo analógico, de los tiempos de antes? Porque seguimos pensando muchas veces, esto lo dije también en la primera clase, pensamos procesos comunicacionales de campañas o publicitarios muy con la cabeza de la era analógica. Bien, nos marcó y lleva tanto tiempo y mucho tiempo más la era analógica que la era digital, que seguimos pensando, aún inmersos en la era digital, seguimos pensando contenidos en la era analógica en donde un emisor emite un mensaje a un montón de personas y nos vamos y fuimos efectivos y vendimos les cambiamos de idea para votar. Ya vamos a hablar un poco de eso, de esta idea de lo unidireccional. Pero esto es lo que más nos importa de la era analógica, más allá de los surcos, de las cintas, del cassette, sino de que no daba posibilidad de retroalimentación, no daba posibilidad de contestar, de responder en algunos casos. Ahí vamos a ver bien. Entonces, la era analógica, como decíamos, tiene esta particularidad y la podemos, a era analógica, la podemos pensar en tres instancias o tres etapas. Una primera instancia quería hablar ahora, una primera instancia que podríamos hablar del inicio de la era analógica, que es a mediados del siglo XIX con las primeras invenciones de el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, ¿bien? En donde podríamos hablar de un inicio de esta era analógica. En una segunda etapa, la idea el apogeo, podríamos hablar de los años de oro de la era analógica, que se sitúa aproximadamente entre 1940 y 1990, en donde la televisión es la gran protagonista de esta era. Eh, Pensemos en la televisión de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, en donde es el medio masivo de comunicación por excelencia, es el medio masivo de comunicación protagonista de toda esta era, protagonista en nuestras casas, protagonista en todos lados. Ni hablar de la radio también, en donde, nada, también metidos en nuestra vida cotidiana, y el cine que ya venía de antes, pero también el cine en donde ya se empieza a hacer también un poco más popular. Eh, y después, ya al final, la era analógica, cuando empieza su declive, empieza su caída, eh, es a partir de finales de los 90 y hasta el 2010, ya después vemos por qué 2010, pero tiene que ver con que emerge y surge la era digital y sobre todo Internet es el que termina de, pareciera, dar muerte a la era analógica. Se habla acá de un apagón analógico, en donde varios países lo denominaron como apagón analógico, en donde varios países dejaron ya en todo su sistema de comunicación e información, dejaron el sistema analógico para pasar directamente al digital. De hecho, quizás muchos de ustedes, cuando hablamos de la televisión, pensamos, decimos que tenemos el cable y ya no tenemos cable. La mayoría de los servicios de televisión es digital, es decir, algunos sí podemos enchufar el cable y ver, pero en la mayoría, no sé, los servicios de Supercanal o de Movistar o de no sé qué otros servicios hay, directamente es con un módem que nos, que nos da internet y nos, vemos los canales, vemos Telefe, vemos todos los canales a través ya no del soporte físico y de la transmisión analógica, sino de transmisión digital.
Ya muchos países directamente no tienen servicios de comunicación y tecnología analógica en sus servicios generales. En algunos otros lados sí, pero ya casi la televisión, no sé, no lo tengo claro al dato, quizás la Mili lo sabe, pero creo que en Argentina ya la televisión analógica también, ya no sé si sigue o no lo sabes o te metí en un lío. No, sí sigue, pero es cada vez menos, se está reduciendo y Claro, casi todo se ha pasado a lo digital. claro. Em, Aprovecho un minuto para pedirles que los que faltan poner su nombre para registrar la asistencia lo tienen que poner en el chat, porque tenemos 50 personas conectadas y solamente 39 han puesto el nombre. Así que porfa, no se olviden de ponerlo, así les podemos registrar la asistencia. Bien, perfecto. Em, entonces podemos hablar de que a partir del 2010, y fíjense por qué también hablamos del 2010, la creación de Facebook o el auge de Facebook es 2008, creo que la creación es 2003 si no me equivoco, y en donde Facebook se hace masivo es 2008. Ah, veía que pensé que estaban contestando y eran los nombres. Entonces, a partir de esa gran migración a lo digital, podemos pensar en esa transición de lo analógico a lo digital, en ese declive ya de lo analógico. Em, y vamos a ver los grandes medios de esta era analógica. Si bien hay mucha gente que habitamos todos estos medios y sabemos de qué se trata y todo, la idea es hacer un repaso muy chiquito de cada uno y qué características tiene cada uno, porque después lo vamos a implementar a esto en nuestros trabajos finales, no solo de este módulo, sino de toda la diplomatura. Y de hecho, esta parte tiene que ver con la consigna que vamos a trabajar en la mitad. Y ahí sí les pido, si se animan, ayudar a completar lo que voy diciendo de cada medio, porque todos conocemos estos medios y estaría bueno que me ayuden, pero sobre todo en la clase pasada vi muchos chicos jóvenes que quizás, nada, nacieron desde en otra época y con otra mirada de las tecnologías y los medios de comunicación, en donde ya el smartphone, el celular inteligente ya era parte y había otra vida antes, y que es importante saber de qué va cada uno de estos medios, porque aún hoy en día se puede seguir haciendo uso y aprovechando de esto. Lo primero que vamos a ver, o sea, Ahí son dice, estos cuatro, sí, dice Cristian Julio, se podría decir que la explosión de la era digital comenzó con el auge de las redes sociales. perfecto. Justo ahí decíamos esto de Facebook como un hito en donde, que lo vamos a ver en el módulo que viene, todas las características de la era digital y cómo funciona, pero vemos cómo este paso de incluso Internet no es el auge de la era digital, Internet es el primer punto que es clave, pero a partir de la web 2.0 que tiene que ver con las redes sociales, en donde nosotros compartimos, publicamos y interaccionamos, ahí directamente crece la idea de era digital para empezar a desterrar la idea de la era analógica, pero las redes son claves, de hecho justamente estamos preparando todo el terreno para llegar a las redes sociales, así que genial, genial, de eso estamos hablando, buenísimo que estén atentos. Em, Vamos a hablar rapidito de estos medios masivos de comunicación social en la era analógica, en donde tenemos la prensa escrita, la radio, el cine y la televisión. Prensa escrita nos referimos siempre a diarios y revistas, y esto es importante detenerse un segundito, aunque parece muy obvio para algunas personas, pero a veces no. Em, la idea de prensa escrita, los diarios, recuerden que antes, cuando existían los diarios a papel, salían con cierta periodicidad diaria, por eso la idea de diario, en donde tenían diferentes secciones, desde política, por ejemplo, acá el Diario Cuyo que tenía, ¿se acuerdan? Si quieren vayan poniendo en el chat, pero tenía la sección San Juan, la sección política, la sección de deportes, venían diferentes cuestiones sociales, en donde se empezaba noticias o información bien bueno, de lo que pasó ayer, por ejemplo. A ver si sección policiales, exacto.
Y cada una de estas secciones trataba estos temas particulares y era la cuestión de lo que pasaba el día anterior. Tenía esa periodicidad como mucho más efímera, más inmediata. Sección diversión, que estaba la revistita también de humor, mayor y menor, editoriales. Eh, ahí bien, la sección de juegos, horóscopos, clasificados. Perfecto, todo eso. Porque por ahí hablamos de los diarios como, bueno, como algo pasado, algo, y esa idea de segmentar y de dividir está haciendo lo mismo que la tele, ¿bien? Está, por ejemplo, yo cuando llegaba el diario los domingos, me iba directamente a la parte deportiva. Y quizás mi papá leía la parte política y no sé, y mi otro hermano leía la parte de la quiniela que ahí están poniendo, o los servicios fúnebres. Mi abuelo y mi abuela siempre leían los servicios fúnebres y era donde iban apenas tenían el diario. ¿Esto por qué? Porque están pensando en estos medios, antes de las redes sociales y de lo digital, de ir apuntando a diferentes públicos según los intereses. Nos brindaban las noticias también, era la forma de, hoy en día lo primero que hacemos es ver Facebook e Instagram y nos enteramos, o conectamos algo a YouTube y nos enteramos de lo que pasa, en ese momento era la forma de enterarte lo que pasaba. Estamos diciendo cosas muy obvias, ya lo sé, pero es importante detenerse un poquito, como les digo, porque todas estas ideas sirven para pensar contenidos. Bien, fíjense que el diario lo vemos como algo en desuso y han salido acá espectáculos, dice Jessica, han salido un montón de secciones que esto lo podemos pensar para cuando nosotros generemos nuestros propios contenidos en las otras unidades. Eran abarcativos para todo tipo de edades e intereses al público. Perfecto, bien. Eh, y ahí que tenían esto, la idea de diario, tenía la editorial que lo nombraban también antes, contenían publicidad, el espacio publicitario, a veces ocupaba casi toda la página, era toda una página de la publicidad. Y después también teníamos las revistas que ya no se dedicaban a lo periódico tan así del día a día, sino que cuestiones de revistas trabajaban más por ahí mensualmente o cada 15 días o cada 3 meses, según la revista, y donde se hacía un procesamiento de la información un poco más complejo, porque había más tiempo, no tengo que contar, mientras que el diario, no sé, iba y sacaba una foto, que un accidente y al otro día tenía que publicarlo, la revista tenía más tiempo, era otro género, en donde puede trabajar más editoriales, opiniones, por ejemplo, yo tenía siempre, me gustaba la revista, no sé, la Rolling Stone, o la revista o el gráfico, en donde te venía un póster y bueno, eran notas más extensas, más atemporales, porque no tenían que ser tan inmediatos. No era la idea de la revista informar de noticias de actualidad, sino más bien hacer reflexionar o pensar o expandir contenidos de otra forma que el diario. Eh, pero pensemos acá en esta idea de que veníamos antes, la comunicación unidireccional. Yo agarraba el diario o la revista y leía, bien, yo no le podía decir al editor de la revista o al redactor, no le podía hacer un comentario ahí. Quizás sí había algo de interactividad en el crucigrama, que lo nombraban, o quizás sí mandábamos una carta al lector. Pero piensen esta retroalimentación, lo difícil que se hacía entre que mandábamos una carta y se lo mandábamos al editor para ver si al otro domingo lo publicaba y qué sé yo. Entonces, vamos a ver estos medios siempre con esta lógica de la comunicación unidireccional, ¿bien? En donde el público tiene poca participación. Eh, Después, la radio, ni hablar de lo que es la frecuencia modulada y la amplitud modulada, en donde ya todos lo saben y me imagino que saben a lo que me refiero, pero esta idea de la frecuencia modulada, que son frecuencias cortas, y la frecuencia, la ampliación moderada tiene que ver con grandes frecuencias que, por ejemplo, podés escuchar radios de Buenos Aires o de Córdoba, mientras que les debe pasar a ustedes que quizás algunas radios de acá de la capital no se escuchan allá y cada una va teniendo, según su alcance, diferentes intenciones, objetivos. Generalmente las AM tenían que ver con cuestiones más nacionales, más regionales, porque llegaban a más gente, y las FM tenían que ver con cuestiones más locales, más centradas, más cerradas, y ni hablar también de todos los géneros que pasaban ahí adentro. Pensemos en las radios
los programas de magazine, que era un poquito de noticias, un poquito de deporte, un poquito de policial, juegos con la audiencia, entrevistas, ruedas de prensa, música, columnas, columnistas, panelistas, todo lo que pasaba en la radio, que todo eso, ya lo vamos a ver bien en la unidad, la última, son géneros que parece que se siguen repitiendo, ¿bien? Podemos pensar en todas las secciones que hay en una radio en la década del 50 o 60, y hoy podemos pensar un programa de radio en, no sé, en la Mega o en la 107, que tiene secciones parecidas, ¿bien? Es decir, vamos a empezar a pensar en esta unidad cómo se reciclan todos esos géneros, por eso me detengo a ver esos géneros. Después, bueno, de la radio podemos hablar un millón de horas, del cine, en donde lo que decíamos más temprano, el cine como ese soporte en donde el receptor no tiene un feedback, sino que está ahí solo en la sala de cine, como mucho conversa con alguien, pero no hay mucho, en donde vimos el cine en la clase anterior cuando hablábamos de cómo se usó con fines propagandísticos para Estados Unidos o para Alemania, el cine con términos de entretenimiento, ni hablar de la cantidad de géneros dentro del cine y la industria que hoy es el cine, aún en la actualidad. Y después la televisión de, bueno, todo lo que venimos hablando como el gran medio de la era analógica. Em, en la televisión piensen en todos los géneros que explora la televisión, desde reality show, noticieros, fútbol, deportes en general, desde documentales de animales, documentales con no sé, las cuestiones de la NASA, eh, y todo lo que podemos encontrar en la televisión. Y volvemos a lo mismo, a menos que podías llamar por teléfono y, por ejemplo, no sé, había un programa que era jugar con Hugo, que era que yo lo veía cuando era chico, que vos podías llamar y jugar, salvo esos niveles de interacción en donde vos podías llamar y salir en vivo en la radio o en la tele, había poca interacción, eran medios de comunicación masiva unidireccionales. Bien, ¿algo para decir? ¿Algo para comentar? Ah, no fui cambiando, perdón. Esta era una imagen de la radio, esta era una imagen del cine y esta era una imagen de la televisión. Em, ¿Algún comentario, algo? Bueno, vamos como repasando toda esta idea entonces de lo que es la era analógica. A ver, ahora dice Ivana, ahora se valora lo que vemos con un me gusta, o no me interesa, o me encanta. Perfecto. Hablo que cambió eso. Veo hoy el auge de las visitas de los contenidos, de por decir Netflix, por ejemplo, es lo que se vuelve a programar, como que la plataforma valora lo que la gente quiere seguir viendo, no sé si estoy mal, está perfecto. Para eso vemos todas estas cuestiones y que repasamos cosas obvias y todo, pero por eso queremos ver la idea de qué es lo que es lo analógico, porque el soporte no permitía nada de lo que está hablando Ivana, ¿bien? No podía interactuar. De hecho, hoy eh, la medición de las audiencias y cómo, si tenés éxito o no, son con los views, son con los clics, ¿bien? Y las reacciones. Y antes en la radio, la forma de saber si tenías audiencia o te escuchaban era con los llamados telefónicos. Bueno, sí. Y el comentario, o sea, llamados telefónicos. em, Profes están intentando entrar, pero no habilita el anfitrión. A ver, qué soy yo. Mientras tanto, hago un comentario sobre lo que puso Ivana. Ustedes piensen que antes, por ejemplo, en el cine, no se sabía qué tipo de público iba a ver las películas, solamente los que producían esas películas podían saber la cantidad de tickets que habían vendido, pero no sabían si eran entradas para adultos, para niños, no sabían si la gente iba a ver la película porque estaba determinado actor o determinada actriz. Hoy en día las plataformas saben perfectamente cuáles son, por ejemplo, las películas que más ve la gente. ¿Y eso qué le permite, por ejemplo, a Netflix?
que Netflix puede hacer sus propias películas sabiendo datos e información real de lo que le gusta a la gente. Entonces saben que si la gente elige no sé, por ejemplo, las películas donde sale Ricardo Darín, bueno, Netflix va a contratar a Ricardo Darín para hacer su película, porque sabe que eso es lo que le va a dar éxito dentro de su plataforma. Ahí dice Janina Arada, hoy la tele ves un noticiero, podés opinar sobre alguna noticia por WhatsApp. Exacto, Perfecto. responden a la demanda del público en la actualidad. Totalmente. Esta interacción que permite el digital Uy, hace se que los cortó internet. medios también puedan. Ahí está. Bueno, pero decía esto mismo, de que hoy se responden a la demanda del público, como dice María. Perfecto. Miren, ahí me dicen que no, que no hace falta que el anfitrión acepte, que directamente hay que sumarse al link. Así que de última, después, Karina, vemos quién no está pudiendo ingresar, pero directamente nosotros que somos los anfitriones no nos llega nada. Quien ingresa al link y quizás es porque no tienen el código. Eso es lo otro que pueden ver, que quizás no pueden acceder por el código ese que está en el aula virtual. Bueno, perfecto. Vuelvo a lo mismo. Esta idea de repasar todo esto analógico que parece está muy obvio y todo, nos hace pensar cómo cambió la industria tanto del entretenimiento, de los deportes, como también de la cuestión política, económica, de marcas. Y vuelvo a insistir, cada vez que discutimos cuestiones de, de pensar campañas o pensar estrategias de comunicación, incluso colegas que pensamos, tenemos esta idea de los medios masivos de comunicación como si fuesen unidireccionales, ¿bien? Y hoy por eso hablábamos de la segmentación como sueño utópico, ¿bien? Porque en la época analógica era imposible pensar esto que están diciendo ustedes o lo que está diciendo Milagro. Es imposible pensar de saber con exactitud qué persona hace clic. Cada vez que nos logueamos, es decir, cada vez que nos ponemos, nos hacemos una cuenta en Netflix, en HBO o en Zoom, como estamos ahora, la gente de Zoom sabe exactamente quién soy, quién es mi mail, si masculino de tanta edad, en San Juan, la ubicación. Entonces, imagínense cómo cambia la industria en donde yo empiezo a producir contenido a partir de lo que me demanda con exactitud, que eso lo vamos a ver enseguida, que no se podía, con exactitud de lo que me demanda el público. Y esto de que, por ejemplo, por WhatsApp podés estar viendo tele y, por ejemplo, lo que es MasterChef ahora, lo que fue Gran Hermano. Eso lo vamos a ver también en la unidad 4 de cómo empiezan a jugar entre sí los medios. Bien, la era digital permite que ahora podamos intercalarlos, combinarlos entre todos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender acá, a cómo combinar, perdón, los medios para ser más efectivos para vender nuestro producto o en lo que sea. Ah, pensé que alguien había dicho algo. Bueno, nos queda 1 hora 10 para que no sea tan denso y no sea hablando yo. Queda una partecita más, pero vamos a ir a unas consignas que ahí va a explicar Milagro. Así la escuchan un segundo. Fíjate si capaz sacás, si se corta, te aviso y sacás la cámara y que solo quede audio para que se escuche bien. Bueno, la idea para esta parte es que puedan completar un foro de debate que hemos colocado en el aula virtual. Ahora les voy a compartir la pantalla para que puedan ver dónde lo van a encontrar. Ahí, Luis, te he pedido autorización para compartir pantalla. Perdón, ponelo de nuevo que lo saqué. Ahí está. Bueno, Aprovecho para em, decirle a Karina Claudia y Baceta, Jofré, que silencie su micrófono. No ha dicho nada, pero por las dudas que se le pueda escapar y además hace eco cuando alguien lo tiene habilitado.
Bueno, a ver si ahí puedo compartirles pantalla. Bien. Van a ingresar en el aula virtual. Ahí se ve la pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, como pueden ver, acá estamos en la pestaña de unidad 2, que es la unidad que estamos viendo en esta clase. Van a encontrar la guía de aprendizaje, que es la lectura que tienen que hacer de esta unidad. Acá tenemos el enlace a la presentación y acá está la presentación de la clase 2, que es la presentación que está mostrando Luis. Ahora vamos a completar este foro de debate que, como ven, dice una pregunta que es: ¿murieron los medios analógicos con la llegada de Internet? La idea es que ustedes puedan reflexionar y debatir sobre esta idea que venimos conversando. Si los medios de la era analógica murieron con con la aparición de Internet y por qué. Bien, les voy a mostrar cómo se deja una respuesta. Tienen que entrar a foro de debate y acá ponen en este botón que dice añadir un nuevo tema de debate. Esto les va a dar un asunto y un mensaje. Entonces, en el asunto yo puedo poner, por ejemplo, si los medios murieron, y voy a poner como mensaje, yo creo que los medios analógicos murieron con la llegada de Internet porque y así completar la respuesta. Porque, y doy mi justificación, ¿bien? Una vez que terminan la respuesta, le dan clic a este botón que dice enviar al foro. Y entonces, una vez que ustedes lo envíen al foro, acá se van a ir acumulando todas las respuestas que vaya poniendo cada uno. ¿Se entendió? Perfecto, ¿Hay alguna duda? perfecto, está clarísimo. Eh, no sé si alguien tiene algo para decir mientras les voy diciendo que les damos 10, 15 minutitos o menos y así completan ese foro, lo leemos rapidito y seguimos con la segunda parte de la clase hasta las 18. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno, si quieren no se salgan del Zoom, yo voy a bloquear la cámara y nos quedamos acá 10 minutitos o incluso vemos si lo hacen más rápido, nos conectamos más rápido si tenemos más tiempo y vayan haciéndolo a eso y así vamos leyéndolo y participamos entre todos y no nos quedamos hablando solos. Así que nos vemos en 5 o 10 minutitos. A las 17. Profe, yo no tengo el campus habilitado todavía para entrar. Bueno, ahí ya después lo vemos. De última, si querés, podés ponerlo en el chat. Bueno, nos vemos en 5 o 10 minutitos. Les recuerdo, porfa, que dejen su nombre en el chat para registrar la asistencia, porque algunos no tienen el nombre y apellido en el Zoom, entonces solamente vamos a registrar los que dejen su nombre acá mismo en el chat, el apellido y el nombre. Porfa, no se olviden. Ahí les voy a poner de nuevo la pregunta que tienen que responder para que la puedan ver. Ahí ven bien la pregunta. Sí, ahí se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, les damos unos minutos, completen y nos volvemos a ver. ¿Cree que los medios de la era lógica
Hola Noelia. Si te estás conectando, estamos en una actividad en el aula virtual, en la unidad 2, en donde dice foro de debate. Tenés que responder la pregunta y ahí volvemos y nos conectamos en unos 5 minutitos para debatir sobre lo que pusieron y seguimos con la clase hasta las 18. Y lo que sí te pido es que tengas en silencio el micrófono para, para que no haga eco. Bueno, voy viendo que van respondiendo rapidísimo, así que en un ratito nos volvemos a conectar antes
de lo esperado y aprovechen quienes ya comentaron para descansar un poquito. Quienes no tengan habilitado el campus pueden dejar acá en el chat sus comentarios, así también los leemos cuando veamos los del foro. Bueno, esperamos unos minutitos más y seguimos. Bueno, si les parece, vamos volviendo. He visto un montón de comentarios, así que creo que ya es momento de... A ver, quiero ver... sí, tenemos un montón. Bueno, genial. ¿Alguien quiere compartir lo que... Si querés, Mili, compartí la pantalla del foro y de última, si alguien va, se anima a hablar, lo ponemos ahí. Eh, Dos o tres personas que quieran compartir por ejemplo, alguien que diga que sí murieron los medios analógicos, los medios tradicionales como la televisión, la radio, el periódico. ¿Alguien se anima a opinar y explicar por qué cree que sí a partir de lo que escribieron? O vamos leyendo uno por uno.
A ver, por ejemplo, si querés, Sí, si veamos querés este que yo te voy, dice, voy leyendo. dale, los vamos exponiendo a cada uno. Quizás no todos para que nos dé tiempo porque ya son y 10 y queda un poquito de teoría, pero quizás dos o tres o cuatro de los sí, de los no. Bueno, empiezo con este que dice medios analógicos presentes, de Moroso Mercado, Mónica de Ciré. Creo que los medios analógicos no han muerto, ya que gran parte de la tercera edad, sobre todo en zonas alejadas, no manejan medios digitales y para estar informados utilizan medios analógicos como por ejemplo la radio. Perfecto, ahí nos detenemos un ratito. Esto es clave para pensar contenidos digitales. Y no solo digitales, para pensar contenidos comunicacionales en la era actual. Ya vamos a ver las teorías de que fundamentan esto de si murieron, no murieron. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero nosotros acá hacemos hincapié, y de hecho la diplomatura se llama en comunicación digital, pero no es lo único. Bien, acá podemos ver que la radio sigue siendo fuente de información, la tele analógica sigue siendo fuente de información. Entonces, no sé, no, bueno, no quiero spoilear, pero digo, vamos viendo cómo es más compleja la respuesta de si sí o no, blanco o negro, sino que según, y ahí, fíjense lo que hablábamos en la clase pasada de que toda la masa homogénea, ¿se acuerdan cuando decíamos lo de la masa homogénea? Como si todos fuésemos iguales. Entonces, sí, bueno, la gente, y vieron que somos muy por ahí de, bueno, la gente ya nos informa por la radio. Y quizás sí, hay gente que sí, yo no, por ejemplo. Y para mí sí se murieron quizás los medios analógicos, pero para otras personas no. Entonces, eso es lo importante de empezar a ver nuestros públicos y audiencias, en dónde están, qué están consumiendo. Bien, si están en la radio, si están en Facebook, si están en TikTok, si están en el cine, si están en la plaza. Bien, la comunicación tiene que tener una mirada integral más allá de las redes sociales. Perdón, sigamos. Vamos con este de Carla Gardela que dice, sí murieron. Dice, tal vez no murieron del todo, pero la mayor parte sí, porque hoy en día todo es con Internet. Son muy puntuales los casos en que aún se usan medios de las eras antiguas, ya que el Internet se usa para todo, pero eso también es una desventaja, ya que se utiliza tanto para cosas buenas como para malas. Hoy en día puedes encontrar lo que sea en Internet, ya ni siquiera hace falta buscar en enciclopedias temas del colegio, vas a Google y encontrás todo. Y la IA. eh, Digo, ya ni siquiera Google ahora. Em, bueno, genial. Pero vieron ¿Tenemos uno también que empiezan a más? aparecer estos matices de sí murieron, pero bueno, van como transformándose un poquito más. Yo creo que Este no dice murieron, ya que todo. Fátima Sí, Pinto. Creo que no murieron con la llegada de Internet, sino que más bien tuvieron que transformarse, adaptándose a un entorno digital más dinámico. Por ejemplo, la radio sigue existiendo, pero también tiene una transformación en podcast que podemos escuchar en plataformas como Spotify o un ejemplo más simple, los diarios de papel hoy son solo digitales. bien, ahí aparece esa palabra de transformación, que la vamos a ver en la unidad 4 porque, bueno, ahí, ¿qué es el streaming? Por ejemplo, no sé, pensemos en Olga, en Luzu, en Vorterix. ¿Qué pasa ahí entre la radio, entre la tele? Y fíjense, cuando hablábamos de los géneros, esto de lo que pasa, ¿por qué yo quería hablar esto de qué pasaba en la radio o las secciones del diario? Fíjense hoy si ponen Olga o Luzu. Tienen la sección de entrevistas, la sección de la salida a la calle para entrevistar gente, tienen la idea de pasar música, eh, invitados, panelistas, columnistas. Entonces, empieza a pasar cuando prestamos atención que quizás esta transformación y esta mutación empieza a verse en los medios masivos de comunicación. Por eso me detenía. Ahora sí avanzamos un poco con la clase porque nos queda poco tiempo, pero em, genial, ya los vamos a leer todos y les vamos a comentar si podemos. ¿Puedo Pero de eso se agregar trata. algo? Sí, obvio. Hola, no había dicho hola.
Hola, hola. Soy Fátima, por si no, que recién estaban leyendo mi comentario y lo relacioné también después que lo envié con lo que alguien por ahí había puesto de que la radio sigue siendo todavía usada, sobre todo acá en lugares como el nuestro, en Calingasta, realmente usamos un montón hoy la radio, pero a la vez los que somos más jóvenes también, además de escuchar la radio en cierto horario, por ejemplo, después vemos algún streaming como la que estabas diciendo. O después nos seguimos informando en Spotify, como el ejemplo que yo te daba recién de los podcasts, que en mi, yo particularmente suelo escuchar mucho eso en Spotify para informarme de cierto tema, por ejemplo, que por ahí me interesa. Entonces creo que han tenido que mutar mucho, sí, pero no han desaparecido del todo y justamente nosotros que vivimos en esta zona somos como ejemplo de que usamos mucho ambos. Sí, de Bueno, eso. hecho, pienso es tal cual, Fátima, lo que decís, y pienso por ahí en las radios de Calingasta, que a pesar de estar en departamento quizás alejado de la capital, incluso también ellos se han adaptado y, por ejemplo, han incluido los diarios digitales o las mismas radios hoy usan sus estados de WhatsApp para seguir publicando información durante el día o que la gente les mande cosas por WhatsApp para ellos comentar durante el programa. Claro, o los canales de O, WhatsApp son reusados acá. exacto. O tienen sus propias redes de Facebook o Instagram que son de la misma radio. Entonces, radios que antes solo se escuchaban por el aparato de radio, hoy también se escuchan por internet y además tienen otros canales de difusión de información. Claro, eso sería un poco lo que decían de la multidireccionalidad. Antes, por Exacto, ejemplo, eso no existía, pero hoy sigue existiendo lo uni, pero a la vez con lo multi. Y está re bueno porque totalmente. son más aristas que uno puede usar para informarse. Perfecto, perfecto. Y bueno, de eso se trata. Por ahí damos discusiones como sentadas, esto bueno, de qué pasa con los medios, y por ahí cuando empezamos a escarbar, empezamos a ver que pasan todas estas palabras que van surgiendo y que ponen ustedes. Mutación, transformación, incluso, sí, Julio, no hay problema ahí, creo que me está escribiendo, no sé si por privado o público, pero me aparece ahí. No hay problemas, no hay problemas si ya queda poquito tiempo y la asistencia la tenés. Digo, que me pide que va a salir del Zoom. Em, Estas palabras que empiezan a surgir como transformación, mutación, no surgió de la palabra complementariedad, pero la pongo yo, pero es lo que están diciendo todos ustedes ahí en el foro, cómo se empiezan a complementar, que salió antes también, esto de la televisión con el WhatsApp, de la radio o el programa de radio que empieza a tener página en Facebook, Instagram, WhatsApp. Empezamos a ver cómo funciona y por qué nos detenemos en la era analógica y ahora viene lo digital en un ratito no, en las otras dos clases. Porque nosotros como para aprobar esta diplomatura tenemos que pensar contenidos y tenemos que ver cómo funcionan todos esos aparatos y ver cuál es el mejor y no descartar ninguno, porque a veces por, damos por obsoleto algunas cuestiones y quizás es donde nuestro público más está. Bien, así que bueno, genial, un bajón que no podamos como seguir viendo más y seguir debatiendo, pero son y 20 y nos queda un poquito de última. Si avanzo rápido, seguimos leyendo, discutimos un poquito más, si les parece. Voy a compartir. eh, Hola. Ahí está. ¿Ven? Bueno, veníamos de esto, de si murieron o no los medios. Esperen que corra esto por allá. Ahí está. Si murieron o no los medios con la llegada de Internet, esto lo vamos a seguir debatiendo y seguir trabajando y vamos a ver qué está pasando ahí con esto. Y como dijimos, no somos
ingenieros electrónicos y más allá de los medios, lo que nos interesa acá es ver los procesos de comunicación que se dan a través de los medios, los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, económicos, y nosotros en esta diplomatura lo que queremos trabajar, o nuestra perspectiva como profes de todos los módulos que somos, nuestra perspectiva es mirar esas cuestiones, los usos sociales y esos procesos comunicacionales en donde están atravesados por los medios. Muchas veces ahora estamos teniendo una comunicación mediatizada por Zoom, por la compu, por el celu, eh, pero podemos también no tenerla y ver cómo afecta como proceso social la tecnología. Y en ese sentido de ver cómo afectan los procesos sociales más allá del aparato, que esto lo vamos a ver también durante toda la diplomatura, me voy a detener un poquito en esto porque me acordé y me parece importante de lo importante de comunicar y de saber qué vamos a comunicar, saber qué queremos hacer y qué mensaje dar, ¿bien? Porque muchas veces caemos en la trampa de utilizar la mejor tecnología o lo mejor que creemos que está a mano y nos terminamos dando cuenta que nuestras audiencias o nuestros públicos están en otro lado o podemos llegar a ellos de otra manera. Lo primero que vamos a hacer en un plan de comunicación, que lo van a trabajar en las próximas unidades, en las próximas materias y al final, es saber qué quiero decir y a quiénes les quiero decir. Y el quiénes es nuestra audiencia y nuestro público. Una vez con la idea clara de qué vamos a decir, qué quiero comunicar, ahí después vamos a ver si es por la radio, si es por WhatsApp, si es por la tele, si es por YouTube, o ya vemos por dónde, ¿bien? Pero nuestra perspectiva como comunicólogos, quizás si fuésemos ingenieros, como digo, electrónicos, tendríamos otra mirada, pero nuestra perspectiva, todos los profes acá de comunicación, vamos a hacer mucho hincapié y vamos a insistir mucho, no tanto en los aparatos, que obvio que los estamos estudiando y mirando, pero sino lo más importante es el qué quiero decir, porque se nos van las campañas. Ah, profe, se escucha despacio, soy yo. Si alguien más me escucha despacio, avísenme. No se me ha bajado ningún volumen, así que quizás no soy yo. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es una mirada transversal de toda la diplomatura. Estamos hablando de comunicación, más allá de si es en Instagram, si es de radio o de lo que sea. Eso es lo que tenemos que pensar a partir de ahora cuando empecemos a generar nuestros propios contenidos. Em, Vemos las audiencias y los públicos en la era digital. Como habíamos dicho antes, para saber quiénes eran nuestro público en la radio, por ejemplo, en la década de los 80, por poner alguna década, o qué sé yo, en la década de los 50, y todos me dicen que se escucha bien, teníamos que hacer encuestas. Entonces, por ejemplo, ir a preguntar, ¿se acuerdan el estudio en Ohio, en el condado ese de Erie, que cómo sabían ellos si la radio los influía o no? A 600 personas les hacían encuestas, entrevistas. Entonces, era salir a entrevistar o encuestar a ver qué radio escuchaban, quién era el, no sé, el locutor favorito, quién era su panelista favorito, en qué horario escuchaban la radio, qué pensaban, cuestiones políticas, económicas. Y también se medía con la cuestión del teléfono, en donde, bueno, la gente llamaba y entonces más o menos sospechábamos que nos escuchaba tanta gente porque nos llaman, nos hacen 10 llamados al día. Y en la tele también surgió la idea del rating, en donde se medía con un aparatito pero que no era tan preciso como hoy segmentan las redes sociales, ¿bien? Había una medición que cuando ellos hablan de rating, yo no lo tengo muy claro porque no soy especialista en esto, pero el rating se mide en las grandes zonas urbanas, bien, incluso hoy en la televisión. Es decir, creo que en Ciudad de Buenos Aires, en el Grande Buenos Aires, un poquito en Rosario, un poquito en La Plata y en Córdoba están esos aparatitos y que incluso creo que ya ni se usan, pero en su momento se usaban, que se enchufaban al televisor y sabían si estaban conectados y a qué canal estaban conectados. O sea que el rating era una muestra, era un pedacito de lo que se suponía que la Argentina estaba viendo en ese momento. Entonces, en la era analógica, las audiencias y los públicos eran muy difíciles definirlos. Por eso hablamos de un sueño utópico, que hoy con las redes sociales los tenemos
clarísimo. Podemos decir, bueno, le quiero apuntar a estudiantes de medicina de la Católica y pongo plata ahí y me apunta directamente ahí. En la era analógica, incluso en los 90 que estamos hablando, en los 2000 con la medición del rating, no sabíamos dónde estaba bien nuestra gente o quienes nos veían. Eh, Esto lo hablamos un poquito la clase pasada, pero porque me adelanté, pero ahora lo vamos a hablar un poquito más en profundidad. Exacto, como dice María Gala, era difícil de medir y segmentar. Primero, la tele, o la tele por así decirlo, los productores, y pongamos como ejemplo la tele, pero podemos hablar del cine, de la radio, nunca sabían quién estaba ahí del otro lado, que esto lo hablamos un poco la clase pasada. Em, Esta idea de que no sabemos si el televisor está prendido andando solo o si está viendo mi abuela o estoy viendo yo o me fui al baño, ¿bien? No está claro en la era digital con los medios masivos, la era analógica, los medios masivos de comunicación de la era analógica, quién estaba ahí. Entonces hay un concepto de que se decía tirar como una bomba medio al vacío y que caiga donde caiga, ¿bien? No estaba claro los blancos, no estaba claro el a dónde apuntar. Entonces se estimaba por encuestas, por llamados, por entrevistas, por estudios, y que bueno, más o menos, esto eran comentarios en los 90 o estudios que decían en los 90 por ejemplo, con la tele, y bueno, y generalmente en enero, en la mañana, probablemente haya niños, entonces los programas infantiles los vamos a poner en la mañana, porque en teoría están los niños ahí. Generalmente se usaban las siestas en las tardes, las novelas, porque se estimaba que generalmente se pensaba que en la noche podía ir los noticieros, porque no sé qué, o a primera mañana. Todo eso eran estudios que se fue mutando y fue modificando, pero eran estimaciones y estimaciones y estimaciones, en donde no se sabía con exactitud quién estaba del otro lado y en qué franjas horarias estaban en el otro lado. Hoy con Internet, la idea de on demand, es decir, en donde yo veo un video que sale en YouTube, lo puedo ver hoy, o esta clase que se puede ver on demand, en donde otro estudiante que no está ahora acá lo está viendo mañana a las 9 de la noche, esta idea cambió, bien, ya no se habla de franjas horarias en los medios de comunicación, sí se habla, y de hecho se habla del prime time, de bueno, a las 10 de la noche en Telefe, es como el programa, se habla de que en la radio el programa de las 9 a 12 o las 9 a 1 era el programa más importante, hoy el streaming va mutando eso, van probando cosas nuevas según otros datos, no los que tenían antes. Em, entonces, como veníamos diciendo a lo largo de toda la clase, no había feedback, que en inglés significa retroalimentación, ni había interacción como la idea de comentar, publicar, a ver qué ponen. En las publicaciones en las redes sociales para llegar a más personas se hablaba de horarios. Bueno, eso lo van a ver en el módulo 3, pero les adelanto que los horarios de más flujo de las redes sociales, si bien hay estudios que determinan más o menos cuándo son los flujos de mayor ingreso o estadía en Instagram, cada marca o cada cuenta tiene sus propios flujos y horarios de interacción. Bien, por ejemplo, con casos concretos, a mí me pasaba cuando nosotros, en un momento con el equipo de varios profes de acá, estuvimos 4 años y medio a cargo de la Dirección de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, y nuestro flujo de mayor interacción se daba quizás al mediodía y a la noche tarde, porque Instagram nos lo decía, o sea, no es porque nosotros fuimos a hacer una encuesta, Instagram nos decía, bueno, mirá, tenés más interacción en análisis, que eso, si tienen una cuenta empresa, pueden verlo. Y después yo, asimismo, tenía otra cuenta de una empresa, por ejemplo, y el mayor flujo era en la siesta, porque el rubro de ese momento daba que, bien, entonces, no solo tenemos feedback, es decir, retroalimentación por lo que los usuarios dicen, es decir, yo subo un posteo de, qué sé yo, por el Día de las Malvinas y la gente me comenta, qué lindo, le da like,
le da repostear, le da compartir, sino que también nuestra misma información es como usuario de Instagram, aunque no dé like, aunque no comente, aunque no haga nada, mi cuenta, empresa, sabe que me sigue y sabe quién soy, dónde estoy y cómo estoy actuando con eso. Bien, entonces eso era impensado para la era analógica, para la era de la televisión y de la radio, y además, como dijimos, esta cuestión de interacción, en donde va la interacción que se habla de niveles, desde una interacción muy mínima que puede ser un like, hasta lo que se dice en agencias publicitarias, que es el engagement, en donde ya hay un nivel de compromiso mucho más amplio. Por ejemplo, se habla de un nivel de interacción básico, que es un like, otro de segundo nivel, que es comentar, no, perdón, otro de segundo nivel, que es compartir, otro de tercer nivel, que es comentar, es decir, va aumentando el compromiso. ¿Se entiende esto? Va aumentando el compromiso. Incluso el último compromiso es, no sé, por ejemplo, si alguna comunidad en Luzu o en Olga hace un festival y vas al festival y te compras una remera de Olga o de Luzu, como el máximo nivel de que tu audiencia o tu público está fidelizado. Bien, que eso lo van a ver también más adelante, a ver qué dice el chat. O se usaba los horarios escolares, 12 el perfecto, 12 del mediodía o 5 de la tarde para llegar al público infantil, el cual salía del colegio. Carla dice, por eso los noticieros se pasan al mediodía y en la noche, porque es como que antes era mayor flujo a esas horas, ya que eran las horas que salían de trabajo y se sentaban a compartir en familia y ver la TV o radio. Bueno, a propósito, puse esto de la familia viendo tele, en donde en los 80, 70 o 90 había una idea de esto de la familia sentándose a ver tele, y hoy lo podemos ver y según cada familia, pero digo, hoy los celulares y las redes sociales y las dinámicas también de la vida, no sé si van tanto con esta idea de la televisión para toda la familia. Hoy en día, y me sigo adelantando y adelantando, pero es que todo tiene que ver con todo, de que ya no se piensa contenidos generales. Y ahí es lo importante. Antes pensábamos contenidos generales porque no sabíamos nada de todo esto. Insisto con lo mismo, no sabíamos segmentar, no podíamos, era imposible. No sabíamos quién estaba del otro lado. Por eso Superman está mirando Yo acá del otro lado. agrego algo. Sí, Agrego algo, en los inicios de la radio y de la tele, no solamente era la familia mirando la televisión, sino que no habían tantos dispositivos, no era tan común tener un televisor en la casa o tener una radio en la casa. Entonces, ¿qué pasaba? También era una dinámica de juntarse con los vecinos a escuchar el radioteatro o juntarse con la familia de los tíos, los primos, a ver un programa de televisión, partido de boxeo o un partido de fútbol, porque no era tan común acceder al dispositivo. Entonces, ni siquiera era pensar los programas no se pensaban solamente para el núcleo familiar, sino que también se pensaban para grupos más grandes todavía. Eso hoy ha cambiado muchísimo, como dice Luis, ya no es que toda la familia se siente a ver televisión, sino que mientras uno ve televisión, el otro puede estar con un celular, otro puede estar con una tablet, y cada uno consume el programa o el contenido que quiere ver o elige. igual. A eso es lo que queremos llegar y por eso estudiamos o vemos la era analógica. Hoy tenemos una diversidad de dispositivos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si recuerden tratar de silenciarlo porque se escucha. Ahí está. Si pueden silenciarlo porque se hace un... entonces, decíamos, en la era analógica pensábamos contenido para la familia. Hoy ustedes cuando empiecen a producir contenidos tienen que dejar de lado esa idea de para toda la familia. Pueden tener públicos amplios y después los segmentan y los dividen, ¿bien? Pero, como decía Milagro, la irrupción de todos los dispositivos, eso lo vamos a ver también en la unidad 4, cómo aparece. Yo, por ejemplo, tengo un celular, una notebook, un tele y tengo un ebook donde leo. Entonces, tengo un montón de dispositivos en donde ya básicamente no necesito compartirlo con alguien y a menos que sí, que tome la decisión de ir al cine o ir a ver una serie con alguien, pero ya no pensamos en contenidos familiares, el dispositivo
intervino y se masificó, se hizo más popular. Hoy todos tenemos un celular, casi todos. Antes era imposible que todos tuviésemos un televisor. Entonces ya no hay contenidos generales, familiares, por ejemplo, sino que se habla de nichos, se habla de comunidades, que eso lo vamos a ver también en toda la diplomatura, de comunidades de interés, en donde cada miembro de la familia, en este caso, por poner la familia, ve un contenido en particular. Y ya hasta no hace falta tanto la franja horaria, porque yo la repetición la puedo ver cuando quiero. Yo en YouTube puedo ir a ver el resumen del partido que me gustó y que me lo perdí, o puedo hacer para atrás y puedo verlo, o puedo ir directamente y seguir, no seguir a nadie de política y seguir solo de fútbol porque me interesa fútbol. Y no tengo por qué estar escuchando, como quizás a mí me pasaba, un montón de contenidos de radio o tele, porque era el único tele en mi casa y todos teníamos que ver el noticiero. Bien, o sea, que le debe haber pasado a todo el mundo. ¿Se entiende a dónde voy? A ver los comentarios. Por eso los noticieros se pasan. Ah, eso ya lo leímos. Porfa, silencien los micrófonos. Ah, no se escucha bien, profe. Karina Ibaceta, porfa, silencie. ¿El contenido para todo público no tendría mayor alcance general? Bueno, esa es la pregunta. Termina siendo a veces la idea de que es el gran error para hacer campañas, sobre todo políticas o publicitarias, pensar que dirigirnos a más público va a ser más efectivo. Eso es lo que les decía de esta idea que tenemos internalizada de la era analógica, que nosotros tenemos que cambiar ese chip acá. Mientras más me dirijo, nosotros, a ver, lo que pasa en la era digital con las audiencias y los públicos o los usuarios es que lo que nosotros tenemos que lograr, y pasó siempre, cuando queremos vender una idea o un producto o un servicio, lo que tenemos que generar es, que lo vimos en la clase pasada, vender más allá del servicio o el producto, es decir, generar un compromiso, ¿bien? En donde hoy se habla de lo que es la comunidad de fandom. Por ejemplo, imaginen Marvel, ¿bien? O imaginen Boca, en donde se arma fandom, viene de el fan, del fanático. El mayor sueño de un partido político, o de Coca-Cola, o de Colgate, o del que sea, es que se genere una comunidad fiel a la marca o el servicio. ¿Bien? Entonces, si ese es mi objetivo general, pues ya no solo quiero que compre, sino que quiero que se ponga la camiseta de mi producto. ¿Bien? Entonces, ya no solo quiero que sea de Boca, quiero que se compre la camiseta, que vaya, cuando vaya a Buenos Aires, haga el tour por el Museo de Boca, que, es decir, ya no quiero que vea la película de Marvel, quiero que se compre el muñeco, que se compre el cómic, que se baje el juego en el celular, que se baje una app que le diga qué superhéroe es todos los días, que se compre libros, que vea videos en YouTube que le expliquen las películas y qué es cada personaje. Es decir, hoy en día lo que más anhelan las marcas y las instituciones o los partidos políticos es generar ese compromiso. ¿Cómo yo voy a generar ese compromiso si me dirijo a un público general? ¿Cómo voy a generar ese compromiso con una abuela y con un niño de 9 años? Bien, pueden coincidir en que una abuela no sé, de tantos años con un niño de 5 años sean parte de una comunidad digital o una comunidad. Puede ser, no lo sabemos. Pero va a ser muy difícil generar ese compromiso de mi marca hablando para dos públicos que son totalmente diferentes. Bien, imagínense si yo quiero que se ponga la camiseta en términos metafóricos de mi empresa, no le voy a hablar lo mismo. Entonces, yo puedo tener un público amplio, por ejemplo, un partido político, no sé, pensemos en un partido político nacional y quiere llegar a toda la nación para que toda Argentina lo vote. Bueno, si dice el mismo mensaje para toda la Argentina, no es lo mismo un ingeniero nuclear, bien, que un actor de series web. No, son públicos totalmente diferentes. Entonces, esta idea de alcanzar más queda corto y la forma más efectiva de cumplir objetivos empresariales o políticos es el gran trabajo de la segmentación y el gran trabajo de apuntar el mensaje directamente al que está cerca de acceder a ese compromiso o con mis ideas políticas o con mi empresa. De hecho, por ejemplo, en política se habla de que
no hay que apuntar a las personas que piensan contrario. Es perder recursos, perder economía, incluso con los que sabemos que nos van a votar, se tiene que hacer un tipo de estrategia y con los que, y el público más importante para una campaña política tiene que ver con el del medio, con el que está en duda. Según estudios, hoy capaz que ha cambiado, no sé, pero digo, se entiende esto de, incluso cuando nosotros segmentamos, descartamos, gastamos, dejamos de gastar energía, dejamos de gastar recursos. Imagínense en la publicidad lo caro que es. Entonces nosotros segmentando bien, la plata, los recursos, el tiempo que ponemos está bien orientado. Por eso hacemos todo este repaso de lo analógico, para empezar a descartar esas ideas. Consumidores. Sí, no sé qué habrás querido decir, María, pero sí. Esperen un segundo. Em, ¿Se entiende a dónde voy? Pónganme en el chat si me fui mucho, pero a esto queríamos llegar. Por eso estamos tensionando ahí lo analógico. Tenemos que perder esta idea de público general, de público para toda la familia y pensar en comunidades, pensar en públicos. Acá, lo digo acá abajo, me había olvidado que lo había puesto, dejar de pensar en esta masa homogénea que hablábamos el año pasado, la clase pasada, de esto de esta masa que todos piensan igual, todos somos iguales, a empezar a pensar en públicos específicos, con sus particularidades. Si se entiende, se entiende, se entiende. Perfecto. Ya no hablamos más, como en la época de la era analógica, de públicos quietos y callados. Como no teníamos feedback, como no teníamos retroalimentación en la era analógica, creíamos que el receptor o los públicos no hacían nada, estaban quietos. Nosotros le decíamos, esto lo dije también la clase pasada, en la tele le decíamos comprar Coca-Cola y el público estaba calladito y decía, bueno, voy y compro Coca-Cola. O yo le decía, bueno, la verdad que hemos pavimentado tantas cuadras y hemos cambiado y hemos sacado de la pobreza a 3 millones de argentinos y el público está quieto y callado y no dice nada. Acá hay dos cambios de por qué no está quieto y callado el público. Primero porque, quieto y callado es una metáfora. Primero porque la era digital, que ya lo he dicho toda la clase, sus características permiten no estar quietos, sino compartir, comentar, likear, subir una foto, hacer un vivo. Todos tenemos nuestros dispositivos, micrófono, cámara y foto, y podemos hacer lo que queramos. Entonces, a nivel técnico, a nivel tecnológico, ya no somos receptores, somos prosumidores, que eso es un concepto que lo vamos a ver en la clase que viene o la otra, en donde producimos, consumimos y producimos. ¿Bien? Y tampoco estamos callados porque se creía con esta idea analógica, como nunca se estudiaba, creía que la gente lo veía en la tele y estaba callado. Cuando se empiezan a hacer estudios de recepción y de audiencia, incluso en la era analógica, nos empezamos a dar cuenta que lo que les decía la clase pasada, que uno cuando está viendo el noticiero o una película, lo comenta con el otro, lo piensa algo, aunque esté solo, lo piensa algo, lo comenta, hace un montón de acciones más allá de lo tecnológico. Entonces, una pieza clave para pensar cómo generar ese compromiso de esta gente, nuestras audiencias, nuestro público, con nuestra marca o con nuestras ideas políticas o lo que sea, tiene que ver con no pensarlos como receptores quietos y callados, pensarlos como usuarios activos, en donde tenemos que darles cosas para que hagan y darles espacio para que opinen, para que hablen. Por ejemplo, ¿sí? No, ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Em, por ejemplo, cómo va cambiando, que tampoco lo estamos haciendo muy bien, pero digo, esta idea del chat, fíjense cómo cambia la clase pasada a la clase de hoy, mediada por la tecnología digital. Esta clase tiene un chat, les habilita a ustedes más interacción, que por ahí les da vergüenza hablar y bueno, hablan por el chat. Tenemos el aula, todo lo que tienen para hacer, acaban de comentar y dar su opinión en el aula. Pueden conectar su cámara y su micrófono y hablar. Bien, es decir, nosotros como profes no podemos
tener esa idea, que aunque la repetimos a veces y muchas veces, de hablar 2 horas nada más como lo estoy haciendo ahora, sino que tenemos que aprovechar las instancias digitales para generar más participación. Y ustedes, por ejemplo, como estudiantes, van a generar más entusiasmo y compromiso con esta materia en vez de que yo hable todo y no vean ni sus nombres, a que ustedes puedan opinar, puedan entregar un trabajo, puedan participar y puedan, bien, obvio que en pocos tiempos y esta diplomatura no se puede dar tampoco tanto, pero se entiende esto de cómo aprovechar, pensar una clase clásica como fue la clase pasada, o incluso pensemos en una clase en la década del 50, y como hoy tenemos otras herramientas para participar y nosotros vamos dando la clase y van comentando como ahora, que dicen centrarse en un grupo específico no causaría algún efecto contrario en otro grupo. Y depende el caso de lo que vos quieras lograr. Por ejemplo, hay una campaña que ahí se los pusimos, que es la de Obama, y cuando hablamos de segmentar es fragmentar nuestro público, que es al que queremos llegar. Por ejemplo, la campaña de Obama se dirigían, porque como sabemos Estados Unidos es una de las máximas potencias de migración, en donde Estados Unidos dirigía su campaña, la de Obama del 2008, que es el auge de las redes sociales, en donde uno de los creadores de Facebook es el jefe de campaña de Obama. Entonces es la primera campaña que se considera como una campaña digital en redes sociales, y al público latino en Estados Unidos se dirigía de una sola manera, en donde les contaba directamente las políticas específicas para el público latino, que en ese momento eran diferentes a la de ahora, en donde se les hablaba de regularizar su situación de inmigración, de resolver su cuestión de vivienda y cómo se hacía para traerse a sus abuelos o padres que se habían quedado en América Latina. Entonces les llega un mail específico a los latinos viviendo en Estados Unidos con políticas. Después otro público era veteranos, y estaba dividido: veteranos de guerra de Vietnam, veteranos de Segunda Guerra Mundial, veteranos de la guerra de Afganistán, y a cada uno les llegaba a su mail o a sus redes sociales específicamente las políticas de Obama, concretamente sobre lo que le interesaba. ¿Bien? Y después quizás otros públicos no le interesaba y no le llegaba. Entonces ahí no están generando conflicto entre los latinos y los veteranos de la guerra de Vietnam, porque les están comunicando lo mismo. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que importaba en la campaña de Obama? Lo que les dije antes. Es el qué. Yo voy a hacer este listado de 40 políticas. Bueno, estas tres te comparto a vos, latino, estas cuatro te comparto a vos, veterano de Vietnam, y a veces a unas que eran generales y iban en todas. Entonces, no es que estás haciendo competir esos públicos, sino que justamente estás optimizando recursos, estás optimizando tiempo y está siendo concreto. No me interesa a mí, si soy latino viviendo en Nueva York, qué políticas tiene de jubilación, por ejemplo. Porque por ahora estoy lejos de ese target, entonces no me interesa a mí. Y si veo algo de política de jubilación, digo, bueno, capaz que este presidente no está pensando en mí como público y quiere que tiene otros públicos. No sé si se entiende lo que voy diciendo. Sobre eso tengo también algo para sumar, que es que no es que vos vas a decirle a un grupo un mensaje y a otro grupo otro mensaje, sino que tu mensaje va a ser el mismo y lo que vos vas a hacer es segmentar de qué manera se lo decís a cada público. Piensen en una campaña política en la actualidad, no sé, una campaña a gobernador de la provincia de San Juan. Cualquier candidato podría, por ejemplo, a través de TikTok, hablarle a los más jóvenes, porque sabe que su audiencia puede estar en esa plataforma. Y quizás en la vía pública de Calingasta puede poner unos carteles y en la vía pública de la capital puede poner otros, porque a Calingasta le interesará la repavimentación de una ruta, puede ser, y en capital quizás uno está más concentrado en, no sé, en la repavimentación de la circunvalación, que no quiere decir que sean mensajes contrarios, sino que uno hoy sabe dónde están sus audiencias, entonces puede planificar la comunicación en base a esos nichos, Exacto. Y pero ahí el mensaje es podemos el ver, mismo. tal cual, y podemos ver dos ejemplos en concreto. Por ejemplo,
Yo como intendente de Rawson, la tengo con Rawson, quiero hacer las calles más seguras. Por ejemplo, es una de mis políticas, está dentro de mi plataforma. Entonces yo voy a agarrar y le voy a decir al adolescente, porque puedo segmentar y todo, decirle, cuando salgas con tus amigos a bailar, va a haber luz y vamos a ver policías y vas a poder volver tranquilo a tu casa. A la madre le voy a decir, tu hijo, cuando salga a bailar, va a volver seguro a tu casa. Y a no sé, a un adulto mayor, le digo, cuando hagas tal cosa, basta, ay, que no puedo ver ¿se entiende? Es decir, es la misma idea, seguridad, y al joven por TikTok le pongo un chico que diga, ahora salgo a bailar y ya no me estoy cuidado porque hay más iluminación y hay policías. Y por TikTok. El mismo mensaje de seguridad, iluminación, lo mando capaz por un folleto, casa por casa, por decir algo, en donde diga, ¿sabías que incorporamos 3.000 efectivos de policía e iluminamos 200.000 metros de calle? Y es la misma idea, seguridad, iluminación, y que lo hago por TikTok a jóvenes, por folleto a, no sé, a quien lo reciba dentro de la casa, y en un cartel, como dice Milagros, en la vía pública, en la ruta, decía, antes de nuestra gestión habían 4.000 muertes, y hoy con la iluminación y el pavimento reducimos no sé, los siniestros a un 80%. ¿Se entiende esto de la misma idea? A ver, sería el caso de Obama que usó medidas generales, pero que a su vez beneficiaban a grupos específicos. Lo que pasaba ayer, por ejemplo, con los distintos mensajes oficiales y no oficiales sobre el Día de la Memoria. Bueno, ese es otro tema. Temón. Em, sí, pero ahí estamos como, porque ahí una cosa es una empresa o un partido político en una campaña específica definir sus 10 puntos de campaña y ver cómo los comunica, o una empresa diciendo, bueno, quiero que alcanzar no sé, alcanzar tal público que no llega y no me consume, a que lo que sucede en la discusión y lo que es el ámbito de la opinión pública. Por ejemplo, que yo con el tema del Día de la Memoria, por supuesto que el gobierno tiene una postura y otros sectores tienen otra, pero eso no responde. A ver, obvio que el gobierno, como estrategia de comunicación institucional, puede establecer sus procesos y ver cómo maneja, pero como en la empresa y en todos lados, esa opinión pública siempre está. Y nosotros tenemos que contemplarla. Por ejemplo, si yo, en esta idea de seguridad e iluminación que quiero establecer y me salen en Facebook, en Instagram, y me hacen una marcha por todos lados de que es mentira, que no pavimentamos nada ni que hay iluminación, bueno, eso no lo controlo. Entonces cuando uno piensa en eso, tiene que pensar en que, por eso digo lo de estoy mezclando muchos conceptos. Primero que cuando uno manda un mensaje, no lo controla. La opinión pública está y siempre van a opinar y siempre van a decir, y hemos trabajado en gobierno mucho tiempo, y es imposible que todo el mundo, el 100% diga lo que nosotros decimos, porque ya lo venimos diciendo, los públicos específicos son particulares, no son masas homogéneas. Después uno contempla en la estrategia de comunicación qué va a circular en la opinión pública, en donde uno puede contemplar, de decir, bueno, no voy a decir esto para que no pase, o voy a decir esto y bueno, se me va a ir de las manos. Y la comunicación de una empresa, esto lo decía un autor, la comunicación de una empresa, por ejemplo, siempre se tiene que contemplar, decía él, en los pasillos, por ejemplo, en una municipalidad o en una empresa. Es imposible que nosotros controlemos el 100% de lo que dice la empresa, en comunicación institucional, en empresas o en lo que sea. Siempre va a estar esos discursos que discuten y debaten, y bueno, nosotros tenemos que ver de qué manera o nos sumamos a esa discusión o de qué manera capitalizamos esa discusión, pero no, nunca vamos a, ni Coca-Cola tiene controlado todo su público y que todo el mundo, el 100% diga lo que Eh, Coca-Cola está bien, no sé si se entiende. Lo... Relacionado a lo de ayer del Día de la Memoria, algo que puede ser interesante para pensar es que la dictadura fue en la época analógica, ¿bien? Y la censura de los medios de comunicación que hubo en ese momento
fue bajo esta lógica de la que estamos hablando, o sea, cierta cantidad de medios de comunicación que eran controlados por el Estado. Yo los invito a que por ahí piensen cómo podría funcionar una dictadura similar hoy, donde no exista esa libertad de expresión y si podría el Estado regular eso cuando hoy todos los ciudadanos o la gran mayoría tenemos un teléfono con una cámara, podemos publicar en nuestras redes sociales y podemos pensar cómo nos imaginaríamos algo así hoy, ¿bien? Pero es interesante de que justo ese momento histórico estuvo dado en la era analógica y de hecho se ejerció el control sobre los medios de comunicación, sobre la tele, la radio, la prensa gráfica, la música que se podía pasar en la radio, pero era un momento totalmente distinto. Sería interesante pensar cómo podría funcionar algo así hoy, que ojalá no nos toque vivirlo, ¿no? Sí, Pero no. digo, es un momento muy diferente. Yo Entonces, quería por agregar eso, algo sí, ahí también. sí, sí, Que bueno, que por ahí pensando un poco en esto que decías vos, Mili, digamos como que en algún punto igual como que el control, ¿no? Existe, como por ejemplo el debate ahora sobre la ley de glaciares, ¿viste? Que vos tenías la posibilidad de la audiencia pública y sin embargo ya hay como una censura, por así decirlo, entre comillas, de quienes pudieron o no pudieron acceder. O sea que en realidad me parece que la lógica, digamos, de esto a lo que apunta, digamos, la segmentación, que está, o sea, que tiene que ver básicamente con ver a quién apuntás y por qué, yo creo que no deja de lado por ahí esta cierta, digamos, estos ciertos matices de que del control, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo el cuarto poder, digamos, la comunicación, ¿no? Entonces, digamos, como que ningún grupo, hablemoslo en términos de gobierno, ningún gobierno quisiera perder, digamos, ese control, porque vos perdés el control de los medios y es como que básicamente perdés, no sé, una pata en una mesa, digamos, es así, o sea, es Totalmente. el cuarto poder, o sea, y por algo se lo nombra de esa forma. Entonces, bueno, también como que la lógica, ¿no? Sigue y responde como a ese patrón. Y por ahí no está bueno también tenerlo presente porque desde lo que nosotros vamos a generar como posibles, digamos, en este caso, comunicadores, no dejarlo de lado, no creer que eso no sucede, pues sino que es como también como en una ingenuidad que no está buena y que por ahí puede hasta pasarte esto, o sea, como que quede de lado, relegado, por ahí tu idea comunicacional, justamente como por no observar o no abarcar como toda esta idea, digamos. Totalmente, y además a eso agregar que hoy esas lógicas también están mediadas por grandes empresas, o sea, ya lo vamos a ver más adelante en las próximas clases cuando veamos comunicación digital específicamente, pero hoy ese poder, por ejemplo, de, no sé, lo que uno quizás podría publicar en redes sociales ante una situación que esté sucediendo no deja de estar mediado por algoritmos y por grandes plataformas que son de empresas internacionales, o sea, que dependen de Meta, lo que era Twitter, de X o de TikTok. Entonces son nuevos actores que también se van sumando a esa regulación y a esa lógica de cómo llegar a las audiencias. Entonces, obviamente no hay que ser ingenuos en ese sentido. No estoy viendo el chat. sí, sí, ahí estaba escribiendo. Sí, bueno, ahí es un debate eterno y que tiene que ver con esto también, de, como decía Belén, de esta idea del cuarto poder, de imagínense que estamos pensando la comunicación a un nivel de poder como el político, económico o el bélico. Bien, creo que esos eran los primeros tres, en donde se piensa la comunicación como ese cuarto poder y como esa posibilidad de, mm, de nada, de cambiar realidades sociales para bien o para mal. Y eso me parece que es importante de entender que no controlamos todo, incluso cuando se quiere controlar todo, sino que se genera cierta opinión y en donde hay que contemplarla y capitalizarla o no, según lo que nos convenga. Y bueno, y como decían recién Belén y Mili, de entender también estos procesos cuando uno va
pensar, sobre todo en ámbitos sociales o en ámbitos políticos, cuando hace una campaña uno estudia no solo los segmentos, sino que estudia antecedentes y un montón de cuestiones eh, para ver, bueno, según, bueno, es que es larga la discusión, pero iba a decir algo, pero bueno, es decir, em, me fui, pero eh, nada, eso, como que ninguna empresa ni ningún gobierno puede controlar la discusión política o pública, y solo hay que contemplarla para ver cómo actuamos en marco de esa discusión. Ahí voy terminando, queda un minuto. Eh, lo último que quería decir era esto de que frente a esta idea analógica que tenemos de que el otro está quieto o callado, pensamos en receptores que solo acatan órdenes. Bien, esto lo dije también en la clase pasada, que esta idea era muy de la era analógica, tirar esta idea de 2 por uno, votá tanto. A veces puede funcionar y a veces realmente si uno pone 2 por uno, no sé, en Pachata, y bueno, es tentador y a veces puede ser una gran oferta. No se trata de eso, sino de que nosotros lo que tenemos que intentar con nuestros públicos segmentados es generar ese compromiso y generar algo más allá del darle un 2 por uno o votar tanto, porque eso es efímero, eso dura poco y lo que intentamos hacer en la era digital es generar comunidad, en donde no solo te digo que votes a este, sino que generes empatía con ese, sientas que te va a representar y toques ciertas emociones, ¿bien? Y como hablábamos antes, siempre de una ética y moral en donde no se trata de mentir o de manipular, sino se trata de una cuestión de generar esos atributos en donde cuando uno está convencido de una idea, como por ejemplo si queremos hacer una campaña comunicacional en contra de la ley de glaciares, no solo puedo decir, no me alcanza solo con decir no a la ley de glaciares. Por supuesto que puede ser un eslogan y puede ser. Solo tenemos que trabajar otras fibras, otro tipo de sentimientos, de emociones, para generar ese compromiso a través de una concientización, a través de un montón de cuestiones, por ejemplo, para generar ese compromiso de, bueno, realmente no es una orden, bien, no es una orden de votar tanto o 2 por uno, sino que tenemos que empezar en todo este ecosistema digital y analógico incluido, campañas publicitarias o propagandísticas o políticas, contemplando no solo la orden, sino también ese tipo de recursos. A ver, también se hacen encuestas digitales para saber qué le conviene al público. La mejor campaña que recuerdo de Coca-Cola fue la de los vasos de los osos, la cual apuntaba a los niños y terminaba arrastrando los adultos, en especial a que coleccionan. Todavía están los vasos de los osos, duran más que cualquier otra cosa. Bueno, vamos terminando. Les dejamos eh, en el aula virtual videos sobre esta era, sobre mucho de lo que salió acá, incluso del poder de los medios, lo que pasaba en la radio, lo que pasaba con la tele. No sé, Mili, si agregas algo más, pero ahí hay como varios videos para que vean cuando puedan, eh, y que nada, que les sirva para complementar esta idea. La semana que viene volvemos a estar virtual a las 16. Es otro link que lo van a encontrar en la unidad 3. Ahí van a encontrar el link y vamos a entrar directamente a la era digital, a las características de la era digital y a otros aspectos también que tienen que ver con teorías o conceptos de la era digital en la actualidad. Si alguien tiene algo para decir, si no, nos vamos y los dejamos libres. Una vez que terminemos, seguramente entre hoy y mañana, también vamos a estar subiendo la clase grabada que ahora hay que terminar de grabar. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la paciencia, son 2 horas, sabemos lo que cuesta estar 2 horas. Tratamos de hacerlo un poco lo más dinámico que nos sale y que podemos. Y bueno, esperamos también, nada, que la clase que viene se animen más. Ahí al final se animaron un montón y el chat creo que es un buen espacio. Y bueno, la idea es poner en discusión todo esto para que ya en las clases que vienen se pongan a laburar de en serio y empiecen ya con una modalidad taller a producir contenidos, a diseñar, a sacar fotos, videos y todo. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos. Gracias, chau, chau.